En este video hablaremos de TikTokers cochinas. ¿Quién dice? Dime dónde está escrito, güey. Que limpiar, o más bien que no limpiar, güey, te hace una mala madre. Nadie, güey. ¿Quién dice? Güey, a mi refri le falta una limpieza urgente, güey. O sea, mira nomás eso, güey. Nomás eso. La verdad es que sí me da un poco de pena, güey, mostrar mi refri así. Hoy hablaremos de Annie, una señora TikToker que tiene su casa hecha un completo desastre. Horrible. Así que es sábado, son las 4:30 de la tarde y voy llegando a casa. Y hacer el que hacer. Porque ya valió Mauser. Jaja. ¿Saben por qué no limpia? Porque prefiere estar haciendo TikToks que limpiar su casa. Más adelante van a ver la suciedad. Aquí haciendo limpieza profunda en la sala, porque ya saben que aquí diario tenemos que hacer limpieza profunda porque no dura ni un día. Veremos desde cómo usa excusas muy tontas para no limpiar, porque dice que limpiar su casa es para las esclavas. Ya sé que tú te crees robot y te crees la Mujer Maravilla y te crees Superman, y entonces tú dices, no, güey, mi casa sí se cae si no la tengo limpia. Y entonces me paro recién parida a lavar, a trapear, y recién parida me pongo a limpiar toda mi casa. Hasta cómo, por nunca limpiar su casa y subir videos de todas sus cochinadas, el DIF ya quiere ir por sus hijos también, por tenerlos viviendo en una casa sucia. Advierten a estas finísimas damas contrincantes de la limpieza que se pongan las pilas, o de lo contrario le van a llamar al DIF. Defiende su postura diciendo de que durante la maternidad debería de normalizarse tener la casa patas para arriba. Bienvenidos a este nuevo video, pónganse cómodos, puede que se sientan un poco sucios por lo que vamos a ver. Normalicen tener los trastes sucios, la casa sucia, el piso sucio. Normalicen todo eso durante la maternidad. O sea, créanme que sí es bien cansado estar viendo a bebé y luego hacer el quehacer. O sea, Esta TikToker es una madre de familia, se volvió famosa por subir TikToks enseñando las cochinadas en su casa. el día de hoy vamos a lavar los trastes, porque tiene como 2 días que no los lavo, güey, la neta. Y vamos a acomodar ahí donde pongo mis trastes, güey. Y si me da tiempo, güey, la estufa. Y si no, pues nomás los trastes, güey. Oye, esto es parte del quehacer habitual, del quehacer diario, güey. Ella nunca limpiaba su casa, prefería subir TikToks enseñando la suciedad y bailando. Todo menos limpiar. Pero pues, ¿qué creen? No me alcanzó el tiempo. Dieron las 11 de la mañana. Tuve que ir a la junta de mi hija y regresé a terminar de lavar los trastes. En los videos que sube se ve toda la ropa amontonada, todos los trastes sucios amontonados. De hecho, en los TikToks ella dice, estos trastes llevan 3 días. Y realmente, si te preguntas si fue lo único que hice, sí, realmente fue lo único que hice. Esta señora TikToker acumula basura en su casa, tiene a sus hijos viviendo ahí, ella viviendo ahí. Más adelante van a ver el refri también. Y la excusa que ella da para no limpiar su casa es porque cuando tú limpias tu casa te conviertes en un esclavo. Por salud, para que tú estés en paz. Es sano, güey, tener tu casita limpia, güey. Pero no es sano te esclavices ahí en el quehacer. O sea, no, tampoco no es sano. Déjame decirte que también es válido y es sano tener una mamá bien, tener una mamá fuerte y tener una mamá que se cuida, ¿sabes? En el sentido de que te cuidas por tu salud. Porque tú te crees, ay, la fuerte, la macha, yo puedo con todo. Yo aquí hoy parí, mañana me pongo a hacer qué hacer, me pongo a lavar, me pongo a trapear, me pongo a planchar, me pongo a tender ropa. O sea, no es porque tú seas limpio, porque quieras tener tu casa en orden, por tener paz mental, no. Si tú limpias, eres un esclavo. ¿De quién? No sé. Pero te pregunto, ¿tú crees que es sano? O sea, sí, yo sé que no es sano crecer en una casa sucia, pero tampoco es sano que mamá se esclavice ahí, que se ponga en riesgo su salud, ¿sabes? Los bebés también, yo sé que los bebés necesitan una casa limpia, güey. Y que en lugar de limpiar, prefiere pasar tiempo con sus hijos. 40 días, 50, 60, 90 días, güey. Un año, güey. No se va a caer la casa de suciedad, déjame decirte, güey. Te lo paso un día, 2 días, a lo mejor te fuiste de vacaciones y se acumuló ropa, se acumularon trastes sucios. Pero esta TikToker no lo hace por eso, lo hace porque se queda mejor bailando, haciendo TikToks, haciendo otras cosas menos limpiar. Y aparte tiene a sus hijos viviendo ahí en esa casa. Los niños obviamente no saben limpiar, pero ella no lo quiere hacer porque entonces es una esclava. Yo sé que no es sano vivir en una casa sucia, pero tampoco es sano, güey, que tú te pares al día siguiente de tu cesárea o al día siguiente de dar a luz. Uno de los videos más virales de esta TikToker es cuando citó a la Constitución mexicana que tener una vivienda digna, o sea, tener una casa bonita, no significa tener una casa de Pinterest. ¿Qué tiene que ver una casa de Pinterest con no lavar los trastes en 3 días? Con no limpiar tu casa, con tener el refrigerador así. Güey, a mi refri le falta una limpieza urgente, güey. O sea, mira nomás eso, güey. Nomás eso, la O sea, tanta comida para tener el refri así. me da un poco de pena, güey, mostrar mi refri así.
Pero ¿qué crees, güey? Me aguanto. ¿Ven lo que les digo? O sea, dice, no, a mí no me importa, yo me aguanto. Sí me da pena, pero me la aguanto, güey. Ya te he dicho, güey, la pena no factura, bebé. Que por cierto, me queda Oye, no, a pendiente ver, no es por criticar, pero vean el cochinero, amigos. O sea, ¿a poco esta bolsa no la pueden tirar? Esta bolsa que está ahí, nada más. Lo voy a editar de cuánto moneticé esta semana de jueves a jueves, güey. ¿Ven? Pues para que veas más o menos. Si está haciendo esto simplemente por contenido y en realidad tiene su casa limpia y deja que se acumule para grabarlo, es una genia, porque está monetizando, pero no creo, no creo. Un peso, ¿no? No creo, ese refri no... Creo que detuve en un mal momento. Ese refri, mira, todo está de lado. Yo les voy a decir algo, la comida se pudre. Y más las frutas, las verduras, todo esto se pudre rápido. Cuando se pudre, empiezan a salir animales. Todo eso se va a la otra comida. Y todo se queda encapsulado dentro del refrigerador. Y luego ella saca y le cocina a sus hijos y a ella. Una cochinada, y mira, eso de ahí. Bueno, ya lo limpié, Uy, no. ya quedó limpio. Bueno, ahí estoy sacando todo. Voy por pisos, ¿no? Primero el congelador, luego abajo. Estoy sacando la verdura, pues que ya no sirve. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar ahí para que no sirva? Y tiene bastante, o sea, compró todo el mercado y todo se le pudrió. Obviamente, güey, no la muestro, pero estoy sacando pues lo que no sirve, güey, que luego, güey, cuando hacía yo esto, le pedía yo perdón a Dios y decía de que no, Diosito, perdóname, por favor. Pues sí, güey, porque estoy desperdiciando comida y luego ando ahí, sufriendo, por así decirlo, güey. Y el tirarlo Y sin todo lo va a antes de tirar que porque me todo acabe se una pudrió. culpa, pero Con bueno, uno que se ahorita pudra dije todo lo eso, es demás. Ay, güey, ¿sabes qué? Todo el día, güey, desde las 9 de la mañana que se fue mi bendición al kinder hasta las 5, 6, 7 de la tarde, güey, terminé. Y de hacer Como 10 horas más o menos. que hacer, güey, porque hace cuenta que lavaba yo el refri y lavaba la ropa. Iba yo al mismo tiempo, por eso me ves de allá para acá y hay veces que se ve que no hago nada, porque voy de allá para acá. Entonces, O sea, hace todo, pero a la vez no hace nada. Y si mejor te concentras en hacer solo una cosa. lavaba la ropa, lavaba el refri y lavaba la ropa. El refri lo empecé a las 11 que empecé, terminé Y metí la ropa al refri y la comida a la lavar lavadora. las cobijas y dije, bueno, ya, ay, perdón. ¿Qué es eso? Eso que se ve abajo es como, no sé, siento que ahí había un cadáver en algún momento. Lo quitaron y quedó ahí para los forenses. Ya voy a empezar a las 11 a lavar, voy a terminarlo rápido, según yo me apuré y güey, el refri lo terminé hasta las 3 de la tarde. Ok, ya entendí. O sea, limpiaba con el trapo tantito y se iba a la lavadora, pero pues la lavadora lava la ropa ella sola, ¿no? Que tienes que estar ahí viendo así el agua. Y luego regresaba y la hacía con el trapo. Todo Puro día perder me el la pasé tiempo. haciendo. Eso me hace sentir mal, güey, me hace sentir mal porque digo, ya quiero voy a pasar un momento con mi bendición. Toda esta semana les he estado diciendo esto, güey. O sea, ya llevo 2 semanas Y la bendición, yo creo que ha de decir, no mamá, tú limpia, no hay pedo. No te doy y si lata, no, yo me ahora voy y sí, me güey. acuesto. Y según yo me apuraba rápido y no, güey. Son las 9 de la noche, güey. Y voy a hacer las... Todo el día. Este día fue un día de hacer que hacer extremo, güey. O sea, pero bueno. ¿Vieron la diferencia? Vean, ¿cómo quedó al final? Fue un día El final, y cómo estaba. el culerillito, para no decir groserías, güey. Como dice la chaviza, sí me da cringe, pero la pena no factura. Qué bonito. Un aplauso para esta bella dama tan trabajadora. Esta TikToker ha de pensar que el polvo, la tierra, las telarañas, toda la cochinada, a lo mejor en su cabeza es como una especie de decoración. Y obviamente todos están en contra de que no limpie. Como tiene hijos, toda la gente se preocupa. Si se preguntan, ¿y dónde está el papá de estos chamacos? Que los cuiden lo que la señora limpia la casa, o al revés, que el señor limpie. Así que es sábado, son las 4:30 de la tarde y voy llegando a casa. Ya hacer qué hacer. Porque ya valió Mauser. Esto es enfermedad mental, amigos. Es una depravación. Les digo, una cosa es una cosa, otra es otra. Una cosa es no tener tiempo, otra cosa es ser sucio, desordenado. Es muy diferente. Te preguntarás qué hice todo el día. Voy a la universidad Nada. Ah, va a la universidad, ok. los sábados y me llevo a mi bendición, obvio. Entonces llegó el señor y le Bueno, estudia, tiene hijos. y después dije, no, aguanta. Ayúdame, no, güey. Ahí está su esposo, ahí está su esposo. Por fin apareció. Ayúdame a hacer qué hacer. Y después dije, no, aguanta. Ayúdame, no, güey. Ejerce tu responsabilidad y tu paternidad. Así que ahora le pongo Y lo que hizo se quedó todo el día en la silla, miren. y así de, nosotros también. La niña se con cómoda. Oigan, Voy a la universidad. todo el rato lo puso a limpiar y todo el rato se quedó ahí en la silla.
ayúdame a hacer No, qué cansado. Se desaparece y regresa a la silla. y tu paternidad. Así que No, es que estaba cansado. Ok, ya está recogiendo. Otra vez se cansó. Recoge, se cansa. la niña se siente un poco mal, así la anduve trayendo, anduvimos caminando, Miren bien, quitó el pan. Bueno, quitó el pan al menos. Ahí está limpiando. ya tiene sueño. Yo también anduve cargando las bolsas del mandado. Todo el video se la pasó agarrando la silla y la señora limpiando toda la casa. Yo cuido la silla, no te preocupes. Nuestro peso. Y así quedó nuestro quehacer, güey. Duramos... Ah, qué bonito, ¿no? Y de premio por ayudar a cuidar la silla le van a comprar unos tenis. Pero imagínate todo ese polvo que se queda, toda la comida echada a perder, los platos sucios. Y por esta misma razón la gente empezó a etiquetar a las autoridades, en este caso el DIF. Y al parecer ya van a ir por los chamacos. Siempre les aconsejan de la manera más atenta que por amor a sus hijos sean más saciadas. Pero ellas se ofenden, ignoran y defienden su manera de vivir, su estilo de vida con la frente muy en alto. Imagínense, vivir en la suciedad durante días. Todo lo respiras, todo lo absorbes. Y estoy seguro que si así tiene su casa, ha de tener a sus hijos todos cagados. A ella estaba yo hasta el pescuezo, güey, te lo juro. Porque tenía yo bien enredada esas luces. ¿Y qué crees que hice, güey? Agarré una pinza y corté donde estaba enredado. Esta TikToker es el reflejo de muchas personas, porque por algo se hizo famosa, porque muchos se sintieron identificados. Por alguna razón, ya sea porque son sucios también, o porque te da asco la suciedad. Una cosa es cansarte, no limpiar, ser flojo, lo que sea. Y otra cosa es llegar a ese punto donde se convierte en una negligencia y afectas la salud. Que, ay, güey, es que eres mala madre porque no limpias. Ay, güey, es que eres mala madre porque no sé qué, que no sé qué, que no sé qué, que no sé qué, que no sé qué. Yo no me considero mala madre, y si yo no me considero mala madre y mi hija no me considera mala hija, así me dice mi hija que le duele el cabello, voy y la llevo al doctor. Bueno, si se dan cuenta, a esta TikToker pues le gusta que conozcan su vida, que es bien cochina. Es lo que vende, no pasa nada, hermana. Tú no te ataques con esos videos, tú tranquila, porque si no te me vayas a enfermar, hermana, y luego... Hace sus videos mostrando la suciedad porque sabe que mucha gente los va a ver. Cuando le dé vergüenza, va a decir que todo era un personaje y que en realidad sí limpiaba su casa. Yo digo que normalicen tener la casa hechas patas para arriba, así sean un año o dos, los que sean, siempre y cuando tu bebé esté criado con mucho amorcito. No sé ustedes qué opinen, pero bueno... Adiós. A ver, yo no sé ustedes, pero a mí el tener mi casa limpia, lugar en donde trabajo limpio, organizado, aparte de que se ve bien, aparte de que se ve limpio, entre menos tengas, mejor. Solo lo necesario, solo una cama y una computadora, nada más. Pero mantener tu casa limpia, eso te da paz mental para que estés tranquilo. No sé, amigos, díganme que no soy el único, pero yo me empiezo a sentir sucio. Aunque no se vea nada, pero yo sé que porque ya pasaron días, ya hay polvo, ya hay tierra. ¿Han visto cuando el sol entra por la ventana y se empieza a ver todo el polvo que está volando? En todo el cuarto está oscuro, no se ve nada. Donde está el sol se alcanza a ver. Bueno, yo cuando veo eso, por alguna razón empiezo a batallar para respirar. Empiezo a sentir como que dejé de respirar oxígeno y estoy respirando así bolas de polvo así.